Y bueno, vamos a ver esto de las computadoras, sus partes internas y externas, ¿no? ¿Por qué partes internas y externas? Porque, pues sí, es así la computadora. Hay algo que ustedes ven desde fuera, ¿no? Un mouse es una parte externa. Una pantalla también es una parte externa, ¿no? Una impresora es una parte externa. Aquí lo vemos. Aquí se puede ver bien las partes externas, ¿no? Una impresora, un disco externo, un teclado, un mouse, una cámara, un escáner, una pantalla. Todo esto son componentes ¿qué? Externos. Y luego hay componentes internos que no están a la vista pero existen ahí, ¿no? Por ejemplo, una fuente de poder, tenemos pastillas de memoria, tenemos unidades ópticas, ya no hay tanto, pero hay la de USB, hay HDMI, tenemos dentro lo que es el disco duro, tenemos lo que es la tarjeta madre o la tarjeta base que tiene otros componentes más internos, entre ellos está el microprocesador, está como por aquí, ¿ok? Entonces, y dentro del microprocesador hay otras unidades, ¿no? Por ejemplo, este es un microprocesador, el que se comunica, ¿no? Con unidades de entrada y salidas, que son los periféricos. ¿Y qué son los periféricos? Pues son los componentes externos y los componentes internos. ¿Está bien? Entonces, dentro de esto, dentro de este tipo de componentes internos y externos, están aquellos que trabajan entradas y otros que trabajan salidas. ¿Qué es eso de entradas y salidas? Veamos con los componentes externos. Rápidamente, entradas y salidas. Entradas son las que introducen información dentro de la computadora. Y las salidas son aquellos dispositivos que reciben información desde la computadora. Bien, desde la computadora hacia afuera, que se le llaman salidas, por ejemplo tenemos la pantalla. La pantalla que refleja cosas que están dentro de la computadora, que se reflejan a algo que podemos verlo que es a través de la pantalla. La pantalla nos muestra resultados desde la computadora hacia afuera. Impresora, esa es otra que también es un componente que es externo y además de salida. ¿Por qué? Porque cosas de la computadora salen hacia afuera, ¿a través de qué? De papel. O sea, en vez de mostrarle en un formato que es video o pantalla, se muestra en un formato que es tipo papel. Y también otro que es externo y también que es una salida, por ejemplo un disco duro externo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él recibe cosas de la computadora, de dentro hacia afuera, y las guarda en el disco externo. Algunos dirán, bueno, también pero también puede ser entrada, porque mete cosas dentro de la computadora. Es cierto, entonces este sería de entrada y salida. Luego tenemos que el teclado es también un periférico externo que mete cosas dentro de la computadora, y ese sería de entrada. Y tenemos el mouse, que mete cosas dentro de la computadora, que sería también de entrada. Entonces tenemos componentes de entrada, que son aquellos que introducen cosas dentro de la computadora. Y tenemos componentes de salida que, al revés, reciben cosas desde la computadora hacia afuera. Entonces unos son tipo input y otros son tipo ¿qué? Output. ¿Está bien? El teclado, ¿ok? Es el que introduce cosas dentro de la computadora, es tipo input, es entrada. Y por ejemplo la pantalla es tipo de salida o output o print, que es de salida de la computadora hacia afuera para ver. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claro esto porque hay instrucciones de programación que son para recibir entradas, por ejemplo de un teclado, escribes algo, ¿no? Programas que recibir información a través del teclado del usuario, escribe algo y entonces se introduce dentro de la computadora. Y también hay instrucciones del lenguaje de programación que hacen el output o la salida, el print, por ejemplo, que lo que hace es mostrar los resultados de lo que has programado, por ejemplo, la suma de dos variables, y te las muestra en una pantalla. Entonces, en fin, aquí tenemos dispositivos externos, tenemos dispositivos internos, y dentro de estos dispositivos internos y externos los hay que introducen información a la computadora y otros que reciben información desde la computadora. Entradas significa entra información dentro de la computadora, y salida significa que sale información hacia afuera desde la computadora. Entonces esto está sencillo, no tiene nada del otro mundo, para que lo puedan entender. Bien. Luego tenemos, bueno, como hemos dicho, partes internas y externas. Aquí hay un ejemplo más claro de las partes externas.
que están conectadas a la computadora, pero están fuera del gabinete de la computadora. Y luego está el gabinete mismo que contiene las partes internas, ¿no? Solamente que aquí pues lo tenemos dividido en dos partes. ¿Está bien? Ok, y si queremos entrar más en la arquitectura del computador, que es diferente a la arquitectura del microprocesador, ok, esta es la arquitectura del computador. Vuelta aquí pues describe el interno y aquí el externo. Esto es un mapa conceptual, ok, un mapa conceptual en donde pues hace las diferencias, ¿no? En el interno está la tarjeta madre, que a su vez contiene un procesador, contiene memoria RAM, ROM, esto también el disco duro, tarjetas de expansión, como una tarjeta de red, tarjeta de sonido, gráfico, todo esto está por general conectado dentro de la tarjeta madre, la cual entonces pues integra todos estos dispositivos, ¿no? ¿Ok? Y lo que es el externo, que pues está compuesto de lo que es el monitor, el teclado, el mouse, las cornetas, sabe Dios a qué se refiere. Es que esto es creo que es mexicano, creo. Se refiere a los audios, ¿no? Cornetas, imagínense. Impresora, micrófono, escáner, etc. Pues muy bien, ya entrando en lo que es esto de la tarjeta madre, nada más para que sepamos cómo se ve eso dentro de la tarjeta madre. Esto es la tarjeta madre. Y dentro de ella pues tiene por ejemplo aquí los slots para lo que son las tarjetas de red. Lo que son los slots para lo que son las tarjetas de memoria. Aquí está el famoso microprocesador, también llamado CPU. Ok, aquí hay conectores SATA e IDE que son para los discos duros. Lo que pasa es que aquí no se ve el disco duro, aquí nada más se ve las conexiones. Entonces el disco duro se conecta aquí, otros conectores se conectan acá, la tarjeta de red se insertan aquí, acá se insertan las tarjetas de memoria, ¿no? Nada más para que tengamos una visión. Y hay componentes, por supuesto, electrónicos. La mayoría son transistores. También tenemos aquí, por ejemplo, la batería interna, que esa aunque esté apagada, siempre está ahí funcionando sola. Con ella es que se da el arranque del BIOS o el sistema operativo interno de la computadora para que arranque. Y bueno, condensadores, transistores. Ahí también por aquí está la fuente de voltaje. ¿Por dónde está? Creo que es esto por acá. En fin, ahí los restart o los botones de conexión y hay toda una serie de componentes electrónicos que seguramente ustedes que están dando electrónica más o menos se enteran de qué es eso. Muy bien, entonces estos son pues los componentes internos y sus conectores dentro de lo que es la tarjeta base o la tarjeta madre, la que integra todos esos componentes. Bien, esto es una computadora, pero en un celular por supuesto es diferente. En un escáner, una impresora también es diferente, o en una refrigeradora también es diferente, ¿no? O en un carro, por ejemplo. Pero en un carro pues se agregan otros componentes, por ejemplo un sensor, ¿no? Bien, esta es otra visión de una tarjeta madre que, bueno, compuesto de ranuras, zócalos y conectores. Los zócalos son cuando queremos insertar un chip como un microprocesador, ¿no? Las ranuras es cuando queremos agregar tarjetas. Por general son tarjetitas, cosas planas que uno inserta ahí. Ok, la pila que acabé de decirle que es la batería. Y las conexiones, por ejemplo, al mouse, conexiones de USB. Aquí es la fuente eléctrica. Aquí conectas, bueno, depende, ¿no? Este está un poquito viejo, ya muchos de estos conceptos ya no existen. Y bueno, si queremos ver el microprocesador en sí, esta es los micros. Aquí es un i7, aquí un i5, un Intel, ¿no? Si queremos comprarlo, pues nos lo venderán con un paquetito y esta visión así, ¿no? Que luego pues hay que introducirlo en su zócalo y listo. Bien, acabamos de ver pues una visión de lo que es la computadora, la arquitectura de la computadora, rápidamente de qué se trata. Pero lo que nos interesa es el CPU. ¿Okay? ¿Qué hay acá adentro? ¿No? ¿Qué hay aquí adentro? ¿Cómo esto funciona? Porque esta es la parte que es programable. Esto es lo que es programable. Si queremos abundar más, yo les tengo los enlaces sobre el significado del microprocesador y las funciones, características del microprocesador, parte del microprocesador, cómo ha evolucionado, para que abunden un poquito más. Aquí un Intel y un par de videos que les explica un poquito más
para los que quieren pues tratar de entender qué es eso y qué van a programar, ¿no? Este es una AMD Ryzen, creo que es para videojuegos también, muy potente. Y bueno, aquí están los CPUs, hay bastante, ustedes mismos entran y pueden verlo. Aquí ya entra a explicar un poco los componentes del CPU, la unidad de control, la aritmética lógica, la memoria, los registros, los BOS. Ok, esto lo veremos ahora. Y para cuando pues ya empiecen a ver programación de un microprocesador, por ejemplo Arduino, alguna vez hay una equivocación entre microprocesador y microcontrolador. El microprocesador es la unidad, el ULA, pues el CPU en sí, que tiene unos componentes dentro que vamos a ver ahora, pero microcontrolador realmente es una pastilla que es como una computadora con sus entradas y salidas, pero muy comprimido. O sea, el microcontrolador dentro tiene un microprocesador, o sea, un CPU. Y tiene una serie de puertos que son estas pastillitas, ¿no? Tiene una memoria interna y tiene estas pastillitas que se conectan a un sensor, o puede ser a un LED, o puede conectarse a una salida USB, a un Wi-Fi, etc. Puede conectarse a otros componentes externos, ¿ok? Pero esto no es un microprocesador dentro. Un microcontrolador tiene microprocesador dentro, y tiene una memoria dentro, y tiene unas unidades de funcionamiento básicas. Un microcontrolador lo que permite es que puede conectarse, si se siguen los estándares correctos, con otros componentes electrónicos que se pueden ir agregando, por ejemplo en un protoboard, ¿no? O una tarjeta madre electrónica, ¿no? A la cual pues se puede ir agregando otros componentes y pues conectándolos a este microcontrolador que permite que se le agreguen unas instrucciones, se queman unas instrucciones en un lenguaje de programación, etc. No sé, puede ser C o directamente ensamblador, se quema acá y entonces pues se pone a funcionar. Y entonces pues te tiene todo un circuito funcionando, no sé, puede ser un sensor de oxígeno y te está midiendo cada cierto tiempo y lo recibe, yo que sé, un sensor que está en el agua, y de ahí pues te lo envía por wifi al internet, y en otro lugar, en una computadora en otra parte, yo que sé, en otra universidad, pues vas recibiendo los valores de esos sensores. Entonces esa es la diferencia entre microprocesador y microcontrolador, ¿okay? El microprocesador está dentro del microcontrolador, y el microcontrolador es como si fuera una computadora pero chiquitita. Aquí tengo otro enlace sobre cómo funciona un microprocesador internamente, lo que es el CPU, en el cual pues tiene un chip de memoria, y dentro pues tiene una unidad que procesa la lógica y la aritmética. Hay una unidad de control que vamos a ver rápidamente hoy en qué consiste, que es la que controla esto de recibir de la memoria, mandar a operar, recibe de la memoria, y entonces la unidad de control es la que conecta las instrucciones que hay en la memoria y los datos que hay en la memoria para que se procesen en la unidad de suma y resta del acumulador. Bien, todo esto lo que estoy hablando les puede sonar chulo. La idea es que tengan una idea de más o menos de qué se trata, para que cuando entre hoy y mañana hagamos las pruebas, después de hacerlo 2 y 3 veces, se darán cuenta, cuando regresemos aquí, ustedes ya se darán cuenta, tendrá sentido esto lo que les estoy explicando aquí. ¿Okay? Bien, ahora bien, esto es muy importante para que entiendan cómo funciona la computadora, que es muy diferente a nuestro pensamiento normal humano. De ahí que se intenta estimular y que aprendan, adquieran la competencia de la lógica de programación, que es entender cómo funciona la computadora. Y al entender cómo funciona la computadora, entonces podemos programarla. No podemos programar algo que no entendemos. Por lo tanto, tenemos que entender cómo ella procesa unas instrucciones, para que cuando nosotros programemos pensando cómo las va a masticar el procesador, el microprocesador. Pues muy bien, esta es la arquitectura de un microprocesador que utiliza la arquitectura von Neumann. Esta arquitectura es muy sencillita, es muy fácil de entender, es muy básica, por eso la he seleccionado, y además vamos a utilizar un simulador que es el que la representa, y trabaja creo que con 8 instrucciones nada más, con muy pocas instrucciones,
para poder sumar, restar, multiplicar y hacer operaciones muy básicas, muy sencillitas, ¿está bien? Entonces, pues está compuesta el microprocesador, que ya vuelta es esto de aquí, esto es un microprocesador. Internamente, pues tiene unos dispositivos electrónicos que no están dispuestos. Esto es un esquema descriptivo, ojo, esto no es el esquema electrónico, pero es para que entendamos las funciones, ¿no? Y las funciones se agrupan en la capacidad de hacer memoria, de tener memoria, en la cual tenemos una memoria que es para contener las instrucciones de programación y otra parte en donde van a estar los datos que vamos a procesar. Y esta memoria se comunica con el entorno de unas funciones que existen, las funciones del controlador del programa, unos registros internos como el acumulador que recibe la información de la memoria, y una unidad de procesamiento, de suma, de resta y de acumulación, que puede entonces procesar matemática, hacer operaciones matemáticas y lógicas, y entonces los resultados vuelta y se guardan en la memoria, o bien se mandan a lo que son los sistemas de entrada y salida, que ya sabemos que son, por ejemplo, la pantalla, o lo de las entradas, que son los del mouse, ¿no? o los del teclado. Aquí está visto de otra manera un poco más simple, ¿no? Tenemos nuestro CPU, que es nuestra unidad de control, aritmética lógica, que se comunica con la memoria, se intercambia con la memoria, hace lo que tiene que hacer. El proceso consta de la entrada, que viene por parte de un mouse o de un teclado. Entonces se procesa en el CPU, se recibe, se hace lo que se tiene que hacer. Primero se manda a la memoria, se procesa, se manda a la memoria, se procesa, se manda a la memoria, y cuando ya está todo listo, entonces se manda a un dispositivo de salida, como cual la pantalla. Entonces tenemos entrada de datos, tenemos procesamiento y tenemos salida de datos. Y eso es lo que es el proceso en total, ¿está bien? Entrada, procesamiento y salida, ¿está bien? Y esto es una constante que se multiplica por millones de veces por segundo. Entrada, procesamiento y salida de los datos como resultados del procesamiento de las entradas, ¿está bien? Las entradas son datos y las salidas también son datos o resultados. Muy bien, esto lo veremos mañana, el glosario, que al final tienen que dominar, que es un microprocesador, que es una unidad aritmética lógica, una unidad de control, lo que es una memoria, variables, entradas, salidas, un proceso, los tipos de lenguaje a nivel de máquina, no humano, sino a nivel de máquina. Y la idea es que entiendan lo que es un programa, qué significa programar, qué son instrucciones, qué es ejecutar un programa, qué es un lenguaje de programación de alto nivel, que es el que utilizaremos en el segundo semestre, en el siguiente curso, y al final pues adquirir la competencia de la lógica de programación.